pasa cuando un soporte se rompe y después se convierte en resistencia, o cuando una resistencia rota empieza a funcionar como soporte. Eso es el cambio de polaridad y hoy vas a entender cómo funciona realmente. Primero, recordemos algo rápido. Un soporte es una zona donde el precio tiende a dejar de caer y comienza a subir, porque ahí aparecen compradores. Y una resistencia es una zona donde el precio tiende a dejar de subir y comienza a caer, porque ahí aparecen vendedores. Básicamente, el soporte funciona como un piso y la resistencia como un techo. Son zonas donde el mercado normalmente reacciona, donde el precio cambia de dirección, y algo muy importante, recuerda que no son líneas, son zonas, porque muchas personas al inicio intentan dibujar una línea perfecta al milímetro cuando realmente el mercado funciona por áreas de reacción. Ahora, aquí es donde entramos al tema importante de hoy, el cambio de polaridad. Y aunque el nombre suene técnico, realmente es algo bastante lógico cuando entiendes qué está pasando detrás del precio. El cambio de polaridad ocurre cuando una zona cambia completamente de función, es decir, una resistencia se rompe y luego se convierte en soporte, o un soporte se rompe y luego se convierte en resistencia. Y esto pasa todo el tiempo en el mercado. Ahora quiero explicártelo con un ejemplo súper cotidiano para que realmente lo entiendas. Imagínate un puente que durante mucho tiempo estuvo bloqueado. Los carros llegaban hasta ahí, pero tenían que detenerse o buscar otro camino. El puente frenaba el movimiento. Eso sería como una resistencia. Pero un día quitan el bloqueo y abren el paso. Y ahora todos los carros empiezan a utilizar este puente para avanzar más rápido. La función cambió. Lo que antes impedía el paso ahora ayuda al movimiento. Eso es exactamente lo que pasa en el mercado. Una resistencia rota, esa es la resistencia, puede convertirse en soporte. Y cuando entiendes esto, empiezas a notar que el mercado constantemente cambia el comportamiento de sus zonas. Si esto ya te cambió la forma de ver el mercado, déjame un me gusta al video y comenta aquí abajo. Ahora sí estoy entendiendo el mercado. Ahora vamos a verlo aquí directamente en la gráfica. Observa esta parte. El precio viene subiendo, llega a esta zona y rechaza hacia abajo. Perfecto. Luego nuevamente sube y otra vez cae. Hasta aquí claramente tenemos una resistencia, porque el mercado está encontrando vendedores en esta zona. Ahora observa esto, después de varios intentos, el precio finalmente rompe con fuerza hacia arriba, y esto ya nos dice algo importante: los compradores lograron superar una zona donde antes el mercado rechazaba constantemente. Pero aquí viene lo interesante: después de romper, el precio vuelve nuevamente a esa misma área, esta de aquí, y rebota hacia arriba. Vamos a ponerlo de mejor manera. Esa es la zona de resistencia que ahora pasó como un soporte. Tocó una, tocó dos veces hasta que rompió. Aquí ocurrió el cambio de polaridad. La antigua resistencia, que es esta, ahora se convirtió como soporte. Y esto tiene muchísimo sentido cuando entiendes la psicología detrás, porque muchas personas que antes vendían en esta zona ahora empiezan a verla como oportunidad de compras, es decir, a la alta. Y otras personas que esperaban el rompimiento entran cuando el precio se regresa, es decir, en esta parte de aquí, para compras. Entonces el comportamiento cambia. Ahora vamos al caso contrario. Aquí tenemos un soporte. El precio viene cayendo, rebota, vuelve nuevamente y vuelve a subir. Perfecto. Claramente había compradores defendiendo esta zona, pero luego el mercado rompe hacia abajo y ahora mira lo que pasa cuando el precio intenta volver. La misma zona ahora rechaza el precio hacia abajo. Ahí el soporte se convirtió en resistencia. A esto le llamamos cambio de polaridad.
Y honestamente, este es uno de los conceptos que más clic mental genera en los principiantes, porque empiezan a entender que el mercado no es solamente subir y bajar sin sentido, empiezan a notar cómo ciertas zonas van cambiando dependiendo de la reacción del precio. Es clave que entiendas lo siguiente: no todos los rompimientos generan un cambio de polaridad válido, porque muchas veces el precio rompe una zona pero luego vuelve rápidamente y eso puede terminar siendo un falso rompimiento. Este es el falso rompimiento. Por eso siempre es importante observar confirmaciones. Ahora piensa en esto. Muchos traders principiantes solamente dibujan líneas, pero los traders que realmente empiezan a entender el mercado aprenden a leer comportamiento, aprenden a entender qué está haciendo el precio alrededor de las zonas importantes. Y justamente ahí es donde el cambio de polaridad se vuelve tan poderoso, porque ya no estás viendo únicamente una línea en el gráfico, ahora estás viendo cómo el mercado transformó completamente una zona. A continuación verás otro ejemplo aquí en la gráfica. Observa cómo el precio rechaza varias veces esta resistencia. Una vez, dos veces. Ya tenemos dos toques en esta resistencia. Perfecto. Después rompe con fuerza y cuando regresa, mira cómo exactamente esta misma zona de resistencia pasa como soporte. Vuelven a entrar compradores. Eso es polaridad. La zona cambió de función y cuando empiezas a detectar esto en tiempo real, literalmente empiezas a anticipar mucho mejor el comportamiento del mercado. Ahora, ojo con algo importante. No quiero que después de este video pienses cada vez que rompa entro automáticamente. No, porque el mercado sigue trabajando con probabilidades. Por eso no basta con que el precio toque una zona. También necesitas ver cómo está reaccionando el mercado antes de tomar una entrada. Porque no se trata solo de ver una zona, se trata de detectar cuándo realmente hay fuerza, confirmación y contexto para ejecutar una operación con mayor claridad. De hecho, dentro de la mentoría FBN no solamente trabajamos cambios de polaridad y soportes o resistencias, también aprenderás a usar los indicadores FBN para entender mucho mejor la intención del mercado y aumentar hasta 90% la probabilidad de las entradas. Y eso ayuda muchísimo a evitar entradas impulsivas y buscar movimientos mucho más limpios que te hagan ganar dinero. Todos los detalles te están esperando abajo en el enlace de la descripción. Cuando sabes leer las pistas que nos deja el mercado, empiezas a operar de forma rentable. Ahora descubrirás lo que pasa en estas zonas. Muchas veces el mercado respeta muchísimo mejor una zona después de convertirla en polaridad. Y eso ocurre porque psicológicamente muchas personas empiezan a reaccionar diferente en esa área. Personas que vendieron en una resistencia rota muchas veces vuelven a entrar comprando cuando el precio regresa en este punto. Y personas que compraban en un soporte, cuando rompe, muchas veces salen de sus operaciones cuando el precio vuelve a esa zona. Entonces el comportamiento del mercado cambia completamente. Y eso es justamente lo que estás viendo reflejado en la gráfica. ¿Cómo puedes empezar a operar de forma rentable desde ya con soportes y resistencias? Es fácil. Abre cualquier gráfica, la que quieras, Forex, índices, criptomonedas, acciones, lo que sea, y empieza a buscar zonas donde una resistencia se convirtió en soporte o un soporte que se convirtió en resistencia. Porque créeme, cuando empiezas a verlo por tu cuenta es cuando realmente haces clic mental y mientras más practiques, más rápido empezarás a detectar estructura en el mercado. En este video ya has aprendido que el cambio de polaridad ocurre cuando una zona cambia de función. Una resistencia rota puede convertirse en soporte y un soporte roto puede convertirse en resistencia. Así de simple. Pero detrás de eso hay algo mucho más profundo. Hay comportamiento humano, hay decisiones, hay intención.
Y cuando empiezas a entender esto, las gráficas dejan de verse aleatorias, empieza a haber lógica, empiezas a ver estructura, empiezas a entender por qué el mercado reacciona donde reacciona. Y justamente ahí es donde empieza a cambiar la mentalidad de un trader, porque ya no estás intentando adivinar, ahora estás aprendiendo a interpretar. Así que para que tú empieces a leer el mercado como un trader rentable, quiero que después de este video te vayas directo a practicarlo. Empieza a marcar zonas, empieza a observar cómo reacciona el precio y sobre todo empieza a entrenar el ojo, porque el trading no se trata solo de teoría, se trata de aprender a ver el mercado correctamente. Recuerda que para que no te pierdas las siguientes clases de trading rentable, suscríbete y activa la campanita y ten en mente que antes de que el precio rompa un soporte o una resistencia, normalmente el mercado ya empieza a dar pistas. La zona comienza a verse más débil, el precio la empieza a tocar demasiadas veces y los rebotes ya no se ven igual de fuertes. De hecho, ya hice una clase explicando cómo detectar cuando un soporte o resistencia está perdiendo fuerza antes de romperse. Te la voy a dejar por aquí porque te va a ayudar muchísimo a entender mejor este tema. Tradea y duerme.